Un saludo, oyentes y videntes. Bueno, en este caso solamente oyentes porque no me estáis viendo. Vamos a hacer la segunda parte y la continuación directa del anterior vídeo que hemos hecho. En este caso vamos a continuar con las cejas. Como ya estáis viendo, tenemos tres partes principales de la cara que serían los ojos, la nariz y la boca. En este caso son los ojos abiertos y la boca cerrada. Pero también están los fotogramas, bueno, los apartados de los ojos cerrados y la boca abierta, que también es una cosa importante que se vea en el anterior vídeo. Bueno, entrando al asunto, las cejas, en vez de hacerlo como pelo totalmente opaco, como lo estáis viendo, tengo el pincel con opacidad del 50% más o menos. Y eso es porque las cejas tampoco tienen por qué ser completamente oscuras. Bueno, completamente opacas, para que me entendáis. El motivo, aparte porque mis cejas son así, es porque también le da algo, a un toque un poquito de realismo, porque no son tan pobladas muchas veces las cejas. No sé si me explico. Por cierto, ese puntito que estoy haciendo ahí no es necesario, ¿vale? Yo tengo las cejas así, o sea, tengo la ceja normal y luego tengo un poquitín que sobresale hacia los lados. Que eso lo tiene además bastante gente que conozco. Que es un detalle que no es necesario, pero oye, que por ejemplo en mi caso también puede quedar bien. Porque como yo lo tengo, pues es parecido a lo que es la realidad. Vamos a seguir utilizando la cruceta como referencia en todo momento. En este caso, deberíamos ponerlas en una parte intermedia. En lo que sería entre la parte superior de los ojos y como en la mitad de la línea de la cruceta vertical, aproximadamente. Para una posición normal. Luego se puede poner en expresiones diferentes que se utilizarán más frente o menos frente, pero la posición natural o la posición donde deberían estar sería donde lo estoy haciendo más o menos. Un poquitín más alto también incluso. Pero aquí donde está, por ejemplo, está bien. Y luego esto de aquí lo estoy rayando un poquito más porque no quede tan separado, un pelo con otro. Que tampoco es tan exagerada la diferencia, pero bueno, es importante que quede lo más completo, compacto posible. Mira, como estáis viendo aquí, estoy haciendo una capa primero y luego ya lo iré rellenando por encima, aunque ya os hago un poquito de spoiler de eso. Como estáis viendo más o menos, se ve que en algunas pequeñas partes ya empieza a ser un poquito más del tono más oscuro. Y es por eso, porque pasa por encima justo del borde que he hecho antes. Que es básicamente lo que vamos a estar haciendo todo el rato. Rellenar las cejas en base a eso, buscando un tono no tan oscuro como el que hay de base, o sea, como el que tenemos en la paleta de colores, pero sí poniendo varias capas para que por lo menos se note que hay pelo. Luego, más adelante en el vídeo vamos a ver que esto es algo a lo que recurro bastante y queda bastante bien, de todo lo que cabe. Porque es un estilo que es sencillito de hacer y no queda feo. O sea, parece que lo has trabajado más de lo que lo podrías haber trabajado como tal. Mira, ya veis, como estáis viendo, lo estoy rellenando con varias capas en muchas partes para que parezca eso, que hay diferenciación en lo que es la cantidad de pelo de una parte de otra. Luego aquí también lo perfecciono un poquitín pues porque no quiero que se quede tan recto ese palo de ahí. Porque no sería lógico tampoco que una ceja sea así. Eso ya un poquitín más por dejarlo más pequeñito, ese mechón. Y esto bueno, es que se me quedó un poquitín separado de la cámara, pero bueno, se rellena igual que lo otro. Y esta parte además yo la he hecho un poquitín oscura, pero se podría quedar mucho más clara. A fin de cuentas, como es el final de la ceja, tampoco es tan necesario que sea tan poblado. Y así ha quedado, por ejemplo. Como estamos viendo, más o menos no queda mal. Y por cierto, he hecho otras cejas, como estáis viendo. Son un poquito diferentes a las otras y las he intentado hacer lo más parecido posible a las mías, en base a lo que yo tengo en mente que deberían quedar. Las otras no las he borrado, ¿vale? Simplemente las he subido un poquitín más, lo que es su capa de dibujo, la he elevado un poquitín más que la otra, para que tenga una expresión como más de sorpresa. Y continuamos con la barba. En este caso vamos a estar haciendo solamente la parte de abajo, ¿vale? Lo que sería la parte del mentón. No vamos a hacer gran cosa más porque lo he probado en varios momentos y no queda tan bien. En este caso, para estos dibujos. Pero se puede utilizar en otro estilo de dibujo, pero por ejemplo más realista. O más, no sé. Que se busque un poco más la profesionalidad, vamos a decirle. Porque esto es un poquitín chapucero. Está hecho a posta así porque tampoco hace falta complicarse mucho la existencia. Eso, como estáis viendo, por ejemplo, estoy haciendo aquí como el pico este de la barbilla, que es una parte que suele subirse un poquitín. Y luego siempre conecta con la perilla, aunque la perilla no la vamos a hacer como tal. He hecho una de prueba, ¿vale? Para que se vea dónde quedaría como tal, pero no vamos a utilizarlo. Solo vamos a hacer esta parte de aquí abajo.
Y como estáis viendo aquí, pues lo voy a intentar rellenar, intentando darle así un poquitín de... un poco más de volumen, para que no sea una línea recta como tal. Voy a ir probando más o menos alguna que otra forma para hacerlo, para que quede bien. Principalmente para que no sea una línea recta y quede muy raro. Porque si te puedes afeitar la barba o recortarla de esa forma, pero no sé, no es lo habitual, la verdad. Esto lo estamos haciendo un poquitín más por darle un diseño. Pero se puede hacer de forma irregular también, o sea, le puedes quitar la simetría y hacerlo como te dé la gana, realmente. Esto principalmente es para que se rellene más rápido, es cambiar el tamaño del pincel, no es para otra cosa. Y como estáis viendo, vamos a estar utilizando un tono más o menos intermedio, ¿vale? Vamos a utilizar un tono así medianamente de color castaño como base. Como estáis viendo, el tono es diferente al de las cejas, es más oscuro. Y eso aparte porque en mi caso es así, las cejas son muy claras. Pues es bastante bueno hacerlo así, porque tienes un tono de base más oscuro y luego por encima haces tonos más claros, para que dé un poquitín más la sensación de volumen y de que por lo menos tiene profundidad. Como estáis viendo por aquí, estoy haciendo una capa por encima con algo más de transparencia, no con mucha, pero con algo más de transparencia, para eso mismo, para que se vayan viendo como manchas de color. Luego vamos a hacer lo mismo con más tonos además, o sea que no solamente dos tonos, el oscuro y el claro. Como estáis viendo aquí, por ejemplo, lo estoy intentando enrojecer un poquito más, porque aunque no lo sepáis, yo soy medio pelirrojo, por genética. Y por ejemplo, en la barba se me nota mucho, en el pelo no tanto, pero en la barba sí se me nota mucho. Y por ejemplo, aquí como estamos haciéndolo, pues así, dos o tres manchas así simétricas, porque estamos con la simetría, lógicamente, pero que no tienen por qué ser continuas una con otra. Como estáis viendo, hay algunas más por la parte de arriba que por la abajo, o puede ser viceversa, según te va dando. ¿Vale? La cosa es jugar con los tonos un poquito. Si se da el caso, si da el caso de que tú, por ejemplo, eres un chico con una barba muy lisa, que tienes todo el tono del mismo color, a lo que me refiero, pues no te hace falta esto. Puedes hacerlo más sencillo todavía y tardas menos incluso. O sea que todo bien. Pero bueno, vamos a estar haciendo eso durante un buen rato. Ya voy avisando de eso. La cosa es buscar la profundidad, pero sin perder lo que es el estilo. Mira, aquí estoy oscureciéndola un poco más incluso, para que no se pierda tanto el tono de fondo. Porque sí que me he dado cuenta de que lo estaba oscureciendo, o sea, aclarando demasiado y se estaba perdiendo un poquito. Pero ya como veis, no se nota tanto de lejos, pero sí que se ve que por lo menos no es una textura lisa. Que eso es lo que intento hacer con este juego de tonos, básicamente. Que no sea una sola textura con un color plano. Vamos a seguir haciendo esto, no vamos a estar siguiendo. Vamos a seguir haciendo esto hasta obtener un resultado como el que nosotros queramos realmente. Yo como soy muy pijotero, pues tengo que hacerlo con más tonos todavía. Que luego vais a ver que voy a ir haciendo líneas cortas, ¿vale? De forma irregular, para que dé más la sensación de mechones, como estamos haciendo aquí, por ejemplo. Estos son mechones muy claros y luego vamos a oscurecerlo un poco por encima, para que no sea tan exagerada la línea. Ahora vais a ver a lo que me refiero cuando termine de hacer esto. Y eso es solo una capa de transparencia, algo sutil, pero suficiente como para tapar un poco lo que es el trazo. Se seguirá viendo el trazo bien, o sea, se seguirá distinguiendo ahí lo que sería el intento de hacer un mechón, pero se distinguirá menos el trazo, o sea que quedaría un poquito más profesional. No es ahí una chapuza con una línea recta, como os he mencionado con la lengua, por ejemplo, o con los dientes, que no queda bien que sea una línea recta. Aquí lo que vamos a ir haciendo es lo mismo que he hecho antes más o menos, pero hacia afuera. Hacer mechones hacia afuera para que quede más irregular y para que por lo menos tenga más volumen la barba. Porque tú, por ejemplo, aunque mucho que la perfiles, vas a seguir teniendo siempre alguna diferencia de altura o de tamaño, o incluso la curvatura del mechón, sin más. Eso es algo que queda bastante bien, quieras que no. Si se hace disimulado, claro. Si no se hace exagerado, como por ejemplo lo estamos haciendo aquí, ahora mismo es un poquitín exagerado porque solamente hay dos o tres. Pero si se suaviza un poquitín y se controla bien eso, está bastante bien hecho. Y aquí por ejemplo estoy volviendo a oscurecer el tono para conservar los tonos de abajo.
Luego, por ejemplo, podemos seguir haciendo el mismo estilo otra vez. Y luego también he hecho pruebas sobre hacer patilla, por ejemplo, como estamos haciendo un poquitín más adelante, que es hacer una patilla y hacer lo que es la perilla. Que son cosas que se pueden utilizar, pero a mí no me gusta, la verdad, para hacer estas cosas. Principalmente porque lo que es la parte de las patillas no se ve de frente, ¿vale? Si es un dibujo de 3/4, por ejemplo, que es un poquitín de perfil, o directamente de perfil, ahí sí, lógicamente, se puede usar el tema de hacer patillas, porque sería lógico poner patillas, pero en este caso no. Aquí como mucho se podría hacer una perilla, y como he dicho antes, no me gusta el cómo quedaría. Os enseño dónde quedaría y cómo tendría que ser más o menos, pero no es algo que yo pondría realmente. Para hacerlo más sencillo, para el tema de mostraros las patillas y lo que es la perilla, le hago en otra capa. Porque así es más sencillo luego quitarlo y que se note más la comparación de una a otra. Realmente se puede hacer todo en el mismo, solo que tienes que hacer mucho control Z para borrar lo que has hecho. O sea que no te interesa tanto hacer eso a fin de cuentas porque es prácticamente quitarte tiempo al hacer el borrado dentro de la misma capa. Porque a fin de cuentas lo haces todo en una capa extra, si no te gusta la borras y ya está, y lo otro sigue igual que nada, igual que antes. O sea que no pasaría nada en el dibujo. Y aquí por ejemplo vamos a seguir haciendo todo el tema de lo que son los mechones, pero con... no sé hablar, lo siento. Con tonos más oscuros. Iba a decir muchas cosas a la vez y me he trabado. Como por ejemplo eso. Usa el tono que he usado antes, un poquitín más granate oscuro, para lo mismo. Hasta luego ya pasará al resultado que he dejado aquí. Y ahora vamos a continuar con el tema del bigote, que es una cosa bastante más sencillita dentro de lo que cabe porque es mucho más pequeño que hacer una barba entera. Y aquí 2 o 3 apuntes también tengo que daros. Y es que, por ejemplo, el bigote no debe superar la línea que hemos hecho para la boca, ¿vale? Como estamos haciendo aquí, no debemos superar lo que es la línea que marca el límite de la boca. ¿Por qué? Porque no tendría sentido. El bigote lo que es la parte por encima de lo que es la parte de la mandíbula, o del maxilar. La parte de abajo del submaxilar, que es donde está la barba. En este caso, pues eso. Lo estoy haciendo así un poquitín de color más claro, pero vamos, que es igual. Y por cierto, el tema de, por ejemplo, el bigote que se tiene mucho en los personajes orientales, muy ancianos, es lo mismo, solo continuando esa parte del final. Y por cierto, que estoy haciendo una comparación para ver dónde queda al final, o sea, la parte más baja del bigote. Que no debería coincidir con la parte de la boca, debería quedar un poquitín por encima siempre. Y el caso es que lo estamos haciendo así, pues para no tener que modificar nada del dibujo como tal. Para que sea siempre la misma imagen de base y luego que sea, por ejemplo, la boca y los párpados lo único que se muevan. Por ejemplo, tú cuando estés hablando, pues sí, puedes hacer 2 fotogramas distintos con el bigote un poco más hacia arriba para que la boca se mueva más fácil o más difícil. Al fin y al cabo te complicas un poquito más, pero bueno. Eso es por el tema de buscarle un poquitín más del realismo. Que igualmente no puedes hacer simplemente subir la capa, porque tienes que darle lo que es el efecto al bigote de que se sube hacia arriba. Por ejemplo, tienes que hacer que la parte de los lados se eleve, en vez de que se quede como lo tengo aquí, por ejemplo. Que es más orientada hacia abajo. Y por cierto, esa parte de ahí abajo del todo, que no la estoy haciendo recta, es importante también, porque por ejemplo, en cómo tengo yo el bigote es así, no es una línea recta. Y por lo general no es así, a no ser que tú le fuerces el peinado, vamos a decirle, o que tú le coloques así a la fuerza, nunca va a ser un pelo recto directamente, porque en esa parte del medio no hay pelo prácticamente. Por eso digo que no debería haber nada ahí, como tal recto. Poderlo lo puedes hacer, pero tiene que ser con un estilo mucho más exagerado, con... Bueno, que sea más... iba a decir con más maleza, pero es que no viene el caso. Como que es un bigote más grueso, por ejemplo. Este, por ejemplo, como es el mío y es así más o menos sencillito, pues tampoco hay que complicarse mucho. Os voy a hacer este ejemplo y ya está. Pues el tema del vello facial tampoco es tan importante. Simplemente es eso de hacer un añadido técnicamente a lo que es el diseño. Pero, por ejemplo, en otros diseños que he probado con otras cosas, lo he quitado directamente porque es más cómodo para mí, a fin de cuentas. Este, por intentar hacerle más parecido a mí, pues sí que lo he hecho con vello facial, pero
no es imprescindible tampoco. Lo que sí que es imprescindible, por ejemplo, es lo que estoy haciendo ahora, que es darle un poquitín más de detalles. Por ejemplo, como aquí no es tan fácil hacerlo de los mechones como con la barba, aquí por ejemplo tienes que hacerlo más a mano, hacer como lo que es la ramificación que estoy haciendo. Algún mechón siempre puede quedar un poquitín más largo que otro, o uno puede estar por encima y hace que sea más grande. Aquí por ejemplo lo estamos haciendo con simetría todavía, y como estáis viendo pues los dos lados van a estar iguales. Pero luego vamos a quitarle la simetría pues para hacerlo más irregular y que quede más realista a fin de cuentas. Por ejemplo, aquí ya lo acabo de quitar, para hacerle por ejemplo diseños diferentes en el lado derecho y en el lado izquierdo. ¿Por qué? Pues porque queda bastante mejor, a fin de cuentas, ¿para qué vamos a mentirnos? Por ejemplo, aquí quito algún que otro mechón de más, o luego a lo mejor alargo alguno, o quito otro y lo pongo en otro sitio. Todo depende de cómo quieres hacerlo, a fin de cuentas. Esto ya es selección libre y deliberada, porque tienes que pensar más o menos cómo hacerlo, para que te conserve todavía lo que es el estilo que tenga de antes. Pues tú, por ejemplo, si tienes el que he hecho yo y le quitas, por ejemplo, todos los mechones que he hecho de más, pues a fin de cuentas no has hecho nada prácticamente, lo has hecho más fino y ya está. O por ejemplo, si quitas la parte del medio y le dejas en plan bigote Cantinflas, y bueno, como que le quita mucho lo que es el diseño original. Que lo importante es conservarle siempre y dibujar o pintar en este caso por encima de eso. A lo que me refiero es que siempre conserves lo primero que has hecho y lo modifiques en base a lo que te interesa. Por ejemplo, aquí eso. La parte de arriba no la hemos tocado prácticamente y lo único que hemos hecho es modificar un poquitín la parte de abajo, que es donde se vería un poquitín más la parte del diseño. Y así es como queda, por ejemplo. No interfiere con la boca y, por ejemplo, el bigote queda bien y la barba más o menos queda bien integrada. Y por lo tanto vamos a pasar a dejar de este personaje Sakayu. Vamos a por lo menos darle un poquitín de melena. Aunque bueno, melena tampoco. Por lo menos por ahora, porque vamos a hacer un pelo muy sencillito, realmente. Primero que nada van a ser las bases de cómo debería ser lo que es el diseño del pelo y en la cabeza. Lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, es la separación de la frente y con el pelo, ya directamente. Que lógicamente vamos a estar guiándonos con la cruceta, que es lo que estamos utilizando casi siempre para esto. Y es muy importante tener más o menos... Yo lo he hecho a ojo, ¿vale? Tampoco me he puesto ahí a milimetrarla, porque tampoco es necesario. O sea, más o menos lo vas haciendo a ojo. Pero bueno, si quieres hacerlo muy milimétrico, pues también lo puedes controlar con los centímetros, los píxeles y todo el tema. Pero tampoco es tan importante. Aquí, por ejemplo, lo he hecho así, pero puedes dejarle más frente o incluso quitarle más frente todavía. Dejarlo casi a ras y dejar el pelo junto a las cejas. Eso ya es de libre elección. Y lo que vamos a estar haciendo aquí, ¿vale? Es lo que estoy haciendo. Subirnos un poquitín de lo que es el dibujo de la cabeza. ¿Por qué? Porque esto va a hacer la ilusión de que también tiene pelo por la parte que tú no estás viendo de lo que sería la nuca, por ejemplo. Bueno, la parte de atrás de la cabeza. No llega a ser la nuca porque eso es en el cuello. Y no llegamos a tan abajo. Pero por ejemplo, esto lo que hace es que la cabeza parezca más esférica, aunque sea un diseño en 2D. Y eso, aquí vamos a estar rellenando y rellenando. O sea que damos aquí un poquitín de tiempo para mí yo en ese momento dibujando. Porque tardamos un ratito, también te digo. Luego además lo mismo que estoy haciendo con lo que es la barba, que es dejarlo con algo de transparencia. Para lo mismo, prácticamente de todas las veces. Dejarle un poquitín de transparencia para poner tonos por encima todo el rato. Mira, otra cosa que por ejemplo es más cómoda es lo que acabo de hacer aquí. Si te quieres comer menos la cabeza, y nunca mejor dicho, es coger la capa del pelo, que tendrías que ya tenerle una capa aparte, y hacerla así directamente, toda desde cero porque tardas más o menos... Bueno, no es que tardes mucho menos, pero agilizas el trabajo a fin de cuentas. Pues así te distraes un poco menos con lo que es el diseño. Y así es como quedaría, por ejemplo, con la cabeza sin ningún rasgo facial importante. Ya estamos viendo que por lo menos ya tiene un poquitín más de potencia el diseño. Y aquí lo que estamos haciendo, por ejemplo, es aclarar la parte de arriba. Dejamos un poquitín más oscura la parte de los laterales, ¿vale? Y empezamos a aclarar un poquitín la parte de la zona intermedia, en lo que es el lateral de la parte de arriba. Y luego la parte de arriba también la vamos a aclarar más todavía. Vamos a usar más o menos el mismo tono, pues la vamos a aclarar más todavía, con un tono más claro. ¿Por qué? Porque aunque no tengamos una luz de referencia, es importante hacer esto, porque más o menos le das el volumen y por lo menos le das un poquitín más lo que es la forma de la cabeza, del cráneo. Porque luego si no quedaría un poquitín extraño, porque es casi como una media luna sin nada. Y aquí vamos a como básicamente
lo que estamos haciendo es terminar el diseño, intentar aclararlo un poquitín más y quitarle lo que sean los diseños de las líneas muy marcadas. Y vamos a empezar luego a lo que es aclarar la parte de arriba. Que por cierto, algo que hago aquí con el pelo es usar un tono intermedio entre los dos para hacer un poquitín de transición. No estamos haciendo difuminados ni temas parecidos pues porque es muy coñazo, pero es importante hacer una cosa parecida a esta. Hacer un tono de transición entre uno y otro para que no sea tan exagerado. Por ejemplo, como hemos hecho con los ojos, que es un tono claro y un tono oscuro, eso queda bien pero en el contexto del ojo. Aquí por ejemplo es más importante hacer un cambio de tono más suavizado, porque el pelo, por ejemplo, aquí con la luz cambia mucho la intensidad de la parte frontal a la parte de los laterales. Y aquí sí que es bastante más importante hacer ese juego. Mira, aquí por ejemplo, aunque está siendo muy chapucero porque es para coger así más o menos los tonos, ya estáis viendo que con simplemente 3 tonos, bueno, o un poquitín cuarto para dejar ahí el cuarto tono de ese de transición, que tampoco es nada importante, pero ya estáis viendo que coge un poquitín más de volumen, que ya por lo menos se diferencian bastante bien lo que es la parte de arriba y la parte de los lados de la cabeza. Vamos a seguir haciendo lo mismo básicamente hasta conseguir un resultado que nosotros queramos. Vamos a seguir haciendo todo el rato el tema de los tonos y las transparencias, para hacer todo lo que es el tema del cambio de intensidad del brillo y todo el tema. Por ejemplo, aquí estamos haciendo más exagerado, pero es para buscar un poquitín en lo que sería el tono de brillo y el tono oscuro. Y como estáis viendo hay una diferencia de 3 tonos, pero vamos a llegar a usar casi un cuarto, para darle un poquitín más de lo que sería el brillo, a lo que son los mechones del pelo. Aunque como es un pelo corto en este caso tampoco es tan notorio lo que es el pelo como tal. Si fueran tonos más grandes, por ejemplo, con una melena o con el pelo rizado, ahí sí que es muy importante hacer lo que estoy haciendo de sin simetría, también te digo, porque el pelo rizado es mucho más irregular. Y ir buscando también lo que es el tema de dónde debería brillar y dónde debería haber más sombra. Porque aquí como es un pelo liso y corto, pues tampoco te vas a complicar mucho la existencia. Aquí lo que estamos haciendo es básicamente oscurecer manchas, o sea, oscurecer zonas y poner manchas en otras. Para que quede un poquitín más lo que es la textura como tal. Al igual que hemos hecho con la barba y con el bigote más o menos. Aquí, aunque no lo parezca mucho, se sigue conservando un poquitín el tono claro. Lo he oscurecido mucho, eso sí que es verdad, pero alguna cosita sí se conserva. O sea, por ejemplo, hay alguna que otra manchita, que es lo que estaba buscando, que se quedara más o menos. Vamos a acabar corrigiéndolo un poquito más después, pero lo que estoy buscando es que haya sutilezas, tampoco que sea una diferencia muy grande. Que haya alguna que otra manchita o algún que otro cambio de tono, pero tampoco sea una mancha muy grande. Porque tampoco hay que hacerle vitiligo a lo que es el pelo. Que por cierto, me gustaría hacer un avatar con vitiligo, también aviso de eso. En algún otro momento haré a lo mejor un avatar con vitiligo y os diré más o menos cómo hacer el tema de los tonos más oscuros y más claros en la piel. Pues aquí por ejemplo lo que estoy haciendo es hacer pequeños mechones, intentando seguir lo que es la dirección de la cabeza y luego más o menos buscar las manchas para que se noten un poquitín más. Eso es todo el rato lo mismo, ¿vale? Es al fin y al cabo hacer todo el rato este mismo proceso de hacer mechones, oscurecer o aclarar según vayas viendo, hasta que tengas el resultado que tú buscas en lo que es el pelo.
Y eso es al fin y al cabo seguir todo el rato con el mismo proceso que he dicho antes, hace un momento básicamente. Seguir oscureciendo y aclarando hasta que consigas tú el tono. Aquí por ejemplo le quito un poquitín más la parte de arriba y luego lo intento poner por encima. Y hemos intentado hacer varias cosas, ¿vale? Y bueno, teniendo ya la parte de abajo del pelo corto, vamos a utilizarlo como base. Y vamos a empezar a hacer el pelo más de pelo pincho. Como hemos puesto aquí en el título, vamos a hacer pelo erizo, que es como le suelo llamar yo muchas veces. Que es el pelo que no tengo ahora mismo, porque me lo he cortado mucho, pero es el pelo que suelo tener muchas veces. Vamos a ir siguiendo con la parte de la simetría para hacer los pinchitos todo el rato. Y un apunte importante es que lo que vais a ver aquí más o menos es hasta donde deberías más o menos dejar el pelo pincho. Pasando como lo estoy haciendo ahora ya no, porque empiezas a hacer la curva de la cabeza y eso ya es el primer error del tema de hacer el pelo como lo estamos haciendo ahora mismo. Primer error principalmente porque lo que estás haciendo es que la cabeza no acabe como tal. Los pinchos serían, por ejemplo, la parte de atrás del todo que llegas a ver con los ojos, ¿vale? Que sería la parte del límite. Por eso lo ponemos en la parte de arriba del todo, que es hasta donde puedes llegar a ver. Pero si tú sigues haciendo lo mismo, vas a tener al fin y al cabo una melena de león. Y lo que buscas, por ejemplo, es tener la parte de arriba, solamente con el pelo pincho. Por ejemplo, aquí lo que estoy haciendo es ir calibrando hasta dónde dejarlo y cómo hacer el pelo para que se note ya un poquitín lo que es el cambio hacia abajo. Porque tienes que hacer el cambio de orientación del pelo. Aquí lo estamos haciendo hacia arriba, pero en lo que es la parte de los lados y la parte de lo que es la frente, lógicamente, ya tiene que ir hacia abajo. Que por aquí estoy haciendo ya lo que es el cambio para que no sea tan exagerado la diferencia de inclinación. Aquí estamos empezando un poquitín más a inclinar el pelo. Y luego aquí, como veis, ya empiezo con el tramo hacia abajo. No es tan exagerado, aunque podría haberlo hecho un poquitín más exagerado incluso. Pero he preferido hacerlo así, un poquitín más suavizado, que es casi un ángulo... Vamos a decir un ángulo de 60 grados, tampoco es de 45, pero un ángulo de 60 grados. Que es un poquitín más hacer el tema de la figura de un trapecio, con la parte, la base baja, la base más corta arriba, y la base larga, pues lo que sería la frente y el final del contorno del pelo. Yo me entiendo, ¿vale? Solo que os pondré un diseño para que me entendáis mejor. Porque así a bote pronto a lo mejor se entiende un poquito más. Y veis, aquí por ejemplo estoy haciendo lo mismo. Ya terminamos esa parte del pelo, de los lados, y ya empezamos con la parte de la frente. Y esta parte lo que voy a hacer es una parte con simetría y otra parte irregular, para que quede diferente un lado de otro y que quede bastante mejor el pelo. Porque a fin de cuentas, si lo haces todo igual, queda un poquitín extraño. Porque a fin de cuentas, el pelo de la frente se suele buscar que sea un poquitín diferente. Por lo general el peinado, o tienes el pelo medio largo y lo echas hacia un lado, o tienes el pelo corto, pero lo suficientemente largo como para peinarlo hacia un lado. Todo dependería del peinado, pero se entiende lo que estoy diciendo, por lo menos eso creo. No se suele buscar que sea totalmente simétrico. Y es más, aquí, aunque es pelo pincho y se pretende que sea simétrico aquí, al final no queda igual, de un lado o de otro. Aquí lo que estoy viendo más que nada, aparte de repasar alguna otra cosita, es ver hasta dónde terminar la parte de simetría con lo que es el pelo de la frente. Y luego, por cierto, vamos a ir viendo la parte interna, porque no queda plana tampoco. Queda muy feo si es solamente plano. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Vamos a ir más o menos mirando hasta dónde dejar la parte de lo que es la frente. Ahí, por ejemplo, dejo un poquitín el diseño intermedio, como a la mitad de lo que sería la frente. Y vamos a empezar aquí ya con la parte más irregular, que es hacerlo un poquitín más vistoso de un lado que de otro, por lo general. Aquí voy más o menos empezando a lo que es hacer los tonos, los trazos diferentes. Como estáis viendo, en la parte izquierda lo estoy exagerando un poquito más, y luego en la parte derecha lo voy a hacer bastante más suavizado. Vamos a hacer menos mechones. Y lo que me suele gustar mucho es hacer así un mechón más largo por la frente.
Como por ejemplo tendría muchos estilos de peinado como una coleta recogida con un mechón hacia afuera, o el pelo que tiene Son Gohan, por ejemplo, del futuro, que tiene el pelo hacia arriba pero tiene un mechón hacia adelante. No sé, es un toque que me gusta, que suele embellecer un poquitín más el trazo del peinado y todo el tema. Y lo mismo que hemos hecho antes con la parte de lo que vamos a usar como base de pelo, o el pelo corto. Rellenarlo con un tono intermedio, o con un tono más o menos normalito, y luego ir poniendo capas y capas por encima para buscar el tono correcto para lo que sería el peinado. Casi por ejemplo, más que el pelo, parece más bien una cinta que le has arrancado a alguien con banda depilatoria y se ha quedado aquí grabado. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles tampoco con eso. Esto es simplemente la base, por lo que va a quedar muy raro y como una textura muy plana. Y lógicamente no va a quedar bien. Aquí, bueno, por ejemplo estoy resaltando un poquitín más algunos mechones. Pero bueno, tampoco vamos a estar en modo perfeccionista otra vez. Y luego vamos a empezar otra vez con lo que es el tono de la parte interna del pelo. Y para buscar algún que otro mechón para darle más volumen. Que vais a ver que queda bastante bien. Que por cierto, para cosas puntuales, a lo mejor te parece bien hacer esto que estoy haciendo yo, que de ir rellenando una zona en concreto con el color, para que se complete un poquitín más el trazo. Pero muchas veces para quitarte de historias y hacerlo mucho más rápido, lo que puedes hacer es una capa por debajo de la que estás usando ahora mismo y usar el mismo tono que estás usando de base, por ejemplo, el tono que estamos usando de pelo, lo utilizas como la parte interna para que se rellenen por desde detrás los trazos. Va a quedar igual de bien, que tienes una capa más, pero bueno, luego las puedes unir o puedes hacer varias cosas con eso. Que luego, por ejemplo, os puedo enseñar pro tips que yo conozco del Krita, para hacer diseño y todo el tema. Vale, por ejemplo, en la opción de hacer clic derecho, para crear una capa nueva en la imagen, tienes la opción de crear una nueva imagen a partir de lo que se está viendo. Que es básicamente cuántas capas tengan el ojo a la izquierda, que esas son las que están visibles en ese momento. Pues por ejemplo, si tienes la capa de abajo que estoy diciendo para hacer el relleno y la parte que tú estás utilizando de dibujo, las seleccionas las dos, creas una capa visible con eso y tienes lo mismo en una sola capa. O sea que puedes borrar las otras dos y tienes lo mismo en una sola capa ya terminada. Que es algo que utilizo bastante luego en el tema de las manos y de la ropa. Aunque ahora mismo no lo estoy utilizando tanto porque no es tan necesario. Y aquí acabo de hacer un corte para ahorraros tiempo. Y aquí vamos a empezar a hacer lo que acabo de mencionar antes de hacer mechones por la parte interna. Hacer un poquitín de lo que es el pelo por la parte de dentro, que se verían más las puntas de por medio. Esto ahora mismo lo estoy haciendo un poquitín de forma más irregular porque tampoco es muy importante la simetría. Es más, la simetría incluso lo podría empeorar, realmente. Pues aquí la gracia está en que se note que hay pelo pincho, no que sean todos simétricos como puntitas todo el rato. Porque quedaría muy extraño además que el pelo sea tan exacto y tan milimétrico. Por ejemplo, aquí podéis hacerlo como lo estoy haciendo yo, que dentro de lo que cabe, a mi juicio, ya es un poquitín exagerar, porque tampoco hace falta poner tantas, pero cuantas más pongas, más se va a notar el efecto de lo que es el erizo, o el pelo de pincho. Que aquí, por ejemplo, ya como estamos viendo, ya empieza a parecer un poquitín más algo, una capa de pelo. No es si una banda depilatoria que le has quitado a alguien. Pues ya por lo menos tienes aquí la parte de atrás, que se nota un poquitín más diferenciado, la parte de delante que tiene más detalle, muchos pelitos que van hacia adelante, otros que van hacia atrás, un poquito más hacia los lados. Todo eso ya va más o menos a depender un poco de cómo quieras hacerle, pero intenta guiarte más o menos con esto, con intenta rellenar la base lo máximo posible, pero sin pasarse tampoco. Y aquí pues lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a ir oscureciendo un poquito en función de donde estamos poniendo los pinchos para luego aclarar en esa misma zona, para que se note más lo que es el trazo de dónde está subiendo el pelo y dónde está bajando.
Aunque parezca que está muy oscurecido, realmente tampoco es tanto lo que se ha oscurecido el pelo. No sé ni hablar algunas veces. Pero bueno, el caso es que tenemos que oscurecerlo un poquito, por lo menos para que se note luego más el tono. Lo que estoy haciendo más o menos está un poquitín más o menos bien, pero podría oscurecerse incluso un poco más, ¿vale? No... El caso es buscar que sea un poco más exagerada la diferencia entre lo que es el tono base y lo que es el tono que estamos poniendo ahora. Pero luego, como estamos haciendo en este momento, se pueden siempre hacer más capas por encima, que es lo más adecuado en este contexto. Lo mejor es intentar utilizar el mismo tono que tienes y ir jugando con eso. Cuanto más tonos hagas, más te vas a poder complicar después para buscar cuál era cuál. Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo es sacar un tono diferente, pero en base a la transparencia. Aquí lo que estoy haciendo con pintar por encima de la línea, aparte para difuminarlo un poquito más, es para que sea un poquitín más integrado el tono con lo que es el pelo. Pues lo que no te interesa tanto es dejar las puntas de lo que es la parte de delante de la frente, por ejemplo, o la parte de atrás, con una diferencia muy exagerada. Por lo menos tienes que tener el toque de la transición, como hemos hecho antes en los laterales. Aquí, como estáis viendo, ya lo que son los mechones de más de la parte del centro se han difuminado un poquito más. Y eso luego es lo que vamos a intentar corregir. Bueno, no corregir, sino notarse más. Perdón, que le he pegado un golpe a la mesa sin querer, me he emocionado. Lo que vamos a estar buscando luego es aclarar ciertas partes para que se note más el efecto como tal. Y lo que he hecho aquí básicamente es resaltar un poquito más el mechón, que realmente no te hace falta hacerlo de esa forma tan exagerada como lo he hecho yo. Luego, además, se va a ver en el vídeo que le suavizo, porque queda muy exagerado igualmente. Mira, ya estáis viendo desde aquí que se nota mucho ese mechón. Y es algo que lo estaba haciendo a propósito, pero para diferenciar una cosa de otra. Porque ese mechón, por ejemplo, sí que tiene que ser diferente, porque lógicamente no está como tan integrado en lo que es la parte de arriba del pelo. Y aquí vamos a hacer lo que he dicho antes, hacer la parte más de los brillos, o de las partes más que reciben más luz del pelo. Vamos a intentar hacer un poquito una cosa simétrica, entre muchas comillas, pues más o menos para intentar seguir una guía de la iluminación, no como tal de los tonos del pelo, sino de la iluminación que recibe la imagen. Ese que estaba haciendo hace un momento, por ejemplo, estaba más o menos bien. Aunque hay que integrarle un poquitín más con lo que es la parte del centro de la cabeza. Por ejemplo, este le estoy intentando meter un poquitín más en la parte del centro hacia los lados. Y más o menos estáis viendo que tampoco queda tan mal. La cosa sería no exagerarlo mucho tampoco. Que se note también que recibe luz esa zona, porque es la parte de más arriba de la cabeza. Pero tampoco hay que exagerarlo mucho. Por ejemplo, lo que tengo ahora mismo, más o menos está algo bien. Un poquito más, a lo mejor, un poquito menos, está bien también. Pero la cosa es no hacer un cambio muy exagerado del tono. Se tiene que notar que el tono es más claro, eso sí. Pero por ejemplo, una cosa así está bastante bien. Que por cierto, a lo mejor el tema de los tonos, alguien que no tiene experiencia, mucha práctica con el tema de dibujo y pintar, lo tiene más complicado. O sea, o le resulta más complicado el tema de escoger los tonos. Yo muchas veces lo hago a ojo o por inercia, porque más o menos controlo el tema de la oscuridad y de la iluminación de cada tono. No se dice así, lógicamente, pero bueno. La intensidad del brillo y la intensidad del tono oscuro. Pero bueno. Muchas veces se hace directamente por inercia, porque más o menos sabes la idea que tienes y tiras directamente con lo que tienes. Pero bueno, podría intentar hacer a lo mejor un vídeo también de eso.
aunque no sé si es tan importante en ese contexto. Si veo que hace falta o veo que voy a hacer cosas con muchos tonos diferentes, sí que intentaré decir algunas pautas. Por ejemplo, si hago un avatar con vitiligo, intentaré hacer, por ejemplo, eso, unas pautas para buscar los tonos y semitonos y todo el tema relacionado. Y más o menos así ha quedado la parte de arriba. Ahora lo que vamos a hacer es integrarlo con lo que es la parte del pelo que hemos utilizado como base. Lo que vamos a hacer principalmente es borrar la parte que haya de frente, de lo que es el diseño de debajo, lo que es el pelo corto, hasta que no se vea y que lo tape la parte del dibujo de arriba. Para que me entiendan más fácilmente. Vamos a dejar calvo por la frente, hacia adelante, hacerle un aeropuerto, una pista de aterrizaje a lo que es el diseño de la parte del pelo corto, para que solamente se vea lo de los laterales y solamente la parte de arriba, que es el pelo pincho que estamos haciendo ahora mismo, sea la parte que se vea en la parte superior de la cabeza. Como estáis viendo aquí más o menos se puede entender lo que estoy diciendo. Se quita lo que es la parte de frente y los laterales son lo que se conserva, que es lo que se da a entender que está integrado con el diseño. Eso es una parte bastante más sencilla a fin de cuentas, porque lo único que hay que hacer es borrar y ajustar más o menos la capa de debajo con la de arriba. Que se intenta integrar lo mejor posible. Aunque lo importante es conservar las capas diferenciadas, o sea, que la parte del pelo corto sea una capa y la parte del pelo erizo sea una parte diferente. O sea, sea una capa diferente que esté por encima. La idea de esto es principalmente no combinarlas hasta que no lo tengas totalmente diseñado. Por ejemplo, ahora más o menos ya sí que lo tengo terminado. Y luego se puede hacer lo que he dicho antes, de coger una capa y crear una capa a base de lo que estamos viendo para tener las dos integradas en la misma. Pero por el momento no vamos a hacerlo, porque tampoco es importante. Aquí es más o menos como quedaría el diseño con el personaje, con todas las cosas que llevamos hasta ahora integradas. Que ya veis que tiene forma. Y bueno, a mi juicio se parece un poquito a mí ya, por lo menos. A lo mejor la parte del pelo se diferencia un poquito más con la que llevo ahora mismo.